Huancavilca 830 AM Radio sigue presentando Economía y Finanzas. Bienvenidos nuevamente al programa Economía y Finanzas. Tenemos como invitado al economista Alberto Dajit. Gracias nuevamente por acompañarnos. Tenía una pregunta, economista. Queríamos hablar, ya que usted tocó el tema del sistema financiero. Actualmente en el país estamos viendo las estadísticas del Banco Central. Han disminuido los depósitos, se está cerrando los créditos, han disminuido los créditos, el nivel de morosidad está aumentando. ¿Qué mecanismos debería tener el gobierno actual justamente para controlar este tipo de problemas que está ahorita evidenciándose en el sistema financiero? Y segundo, mi segunda pregunta también podría ir también por el tema del dinero, la base de dinero. ¿Cómo saber realmente cuánto dinero o efectivo realmente hay en la economía y si es que realmente las estadísticas del Banco Central son las que son correctas, ¿verdad? A ver, comencemos por la segunda parte para ir a la primera, las estadísticas. Yo creo que las estadísticas son correctas, pero hay una que sí tiene un problemita, que es la de especies monetarias en circulación. Las especies monetarias en circulación, ¿cómo se miden, Leslie? Bueno, si el Banco Central entrega a la banca privada 100 millones de dólares en efectivo y a fin de mes la banca privada tiene 20 millones en caja, en efectivo, el Banco Central dice, lógicamente, 80 millones están en circulación. El problema es que esta moneda se la puede sacar del país, cosa que no sucede en Colombia, Perú, porque si yo quiero salir del país con efectivo, tomo mis pesos, mis soles, los cambio por dólares y me voy de viaje. Entonces, esa cifra puede tener, y yo creo que de hecho lo tiene, errores, así como tampoco uno puede saber un dinero que entra ilegalmente. Por cualquier razón, lavado, entra en efectivo, esa cifra, siendo la moneda internacional, el dólar tiene ese problema. Respecto a lo otro, las cifras de crédito son bastante exactas y efectivamente el medio circulante ha caído. Al caer el medio circulante, después de un tiempo cae el crédito ya está cayendo. Y esto tiene un grave impacto recesivo. ¿Qué hacer? Una propuesta completa de sacar la economía adelante, que no es una o dos cosas. Si usted tiene un paciente en terapia intensiva, y si alguno de ustedes y los oyentes todos han pasado por una experiencia de algún ser querido, familiar, amigo, le hacen un protocolo de una serie de medicinas, de una serie de acciones, de una serie de correctivos para estabilizar primero al paciente y luego sacarlo de una crisis. Bueno, en la economía es igual, el paciente está en crisis. La primera cosa que hay que ir es buscar un paquete financiero, no al 10% como se está buscando, no a tan altas tasas de interés. Ir al Fondo Monetario, ir al Banco Mundial, ir al BID, armar un programa completo que nos dé 7, 8 mil millones de dólares, recuperar la confianza, bajar el riesgo país. Con eso se puede emitir deuda, con eso se puede cambiar una deuda mala como es la deuda de anticipo de ventas de petróleo, que debe ser la última instancia, por una deuda mejor a más largo plazo, y luego un conjunto de cosas que las hemos hablado tanto, como son vender activos que están poniendo presión sobre el Estado, traer verdaderamente la inversión extranjera, titularizar obligaciones del BIES para generar más cartera hipotecaria y reactivar la economía, no para que el Estado, si titularizo la cartera del BIES y la coloco en el mercado internacional, no es para que el Estado se quede con esos recursos, sino para que el BIES se fortalezca. Economista, tenemos en la línea al economista Clever Chica, director general de la radio, que quiere interactuar con usted. Adelante, economista. Mi estimado Alberto, qué gusto, qué honor para los muchachos que están en la mesa, que esté un maestro como Alberto Dajit Garzosi, precisamente el colega que habló hace poco, Edwin Arias Adolfo,
es muy seguidor de quien fuera profesor de Alberto Dají Garzosi en Princeton, el profesor Lucas, y todos los días sábados lo cita Adolfo Arias con las expectativas racionales que ganó el Premio Nobel de Economía. Primero, te saludo mucho, Alberto, y una consulta. Sí, posiblemente podría aplicarse todas esas propuestas, pero el problema también está al interior del país, pues, Alberto. Primero, sí se han aprobado algunas leyes, pero sigue existiendo un alto costo de producción para los bienes exportables. Aunque tuviésemos tratados de libre comercio, no creo que tengamos mayor competitividad en los mercados internacionales, a pesar de que ahora se dice, y en efecto así es, las economías desarrolladas están en crisis, excepto pues la norteamericana que ha mejorado levemente. Pero pregunto, Alberto, ¿qué hacer al interior del país para abaratar los productos exportables por un lado y también mejorar todo el sector empresarial creando incentivos? Un abrazo, mi querido Alberto, y gracias por estar con nosotros allá. Gracias, Clever, un gusto saludarte. En esto hay que entender que el Ecuador, desgraciadamente, a través de sus políticas internas, efectivamente, por decisiones propias, ha perdido competitividad independientemente de la elevación del tipo de cambio del dólar o de la apreciación del dólar en el mundo, que aprecia pues nuestra moneda. Si el Ecuador tiene una inflación más alta que la de los Estados Unidos, si el Ecuador aumenta sus salarios más rápidamente que en los Estados Unidos, si el Ecuador tiene un aumento general de costos, más impuestos que van aumentando más rápidamente que en los Estados Unidos, aunque el dólar no se hubiese apreciado, ya para efectos del sector exportador hay una apreciación implícita de la moneda porque el país se ha vuelto más caro. Y esto se ha venido haciendo sistemáticamente en los últimos 8 años, con lo cual efectivamente la competitividad de nuestro sector de exportación se ha venido mermando. El Ecuador tiene que revertir este modelo, volcarse a la productividad, hacer que todos los servicios, los puertos sean eficientes, que es una manera de abaratar, de que el transporte sea más eficiente. Por ejemplo, tenemos magníficas carreteras en ciertos lugares, pero la carretera Quevedo, Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo, Guayaquil, no es una autopista de 4 vías. La vía Machala tampoco es una autopista de 4 vías, que son los sectores donde, por ejemplo, se mueve una gran parte de la producción exportable. Si ahí hay una carretera que abarate en el tiempo que toma transportar, si un camión puede hacer 4 en vez de 2 viajes al día, ya se está abaratando la producción. Hay todas estas cosas que hay que hacer para que el Ecuador se vuelva más competitivo, es decir, ver por el lado de la oferta en el supply side economics cómo puedo ser más eficiente, cómo puedo aumentar la productividad, que cuando un sector privado solo recibe el mensaje de que aquí viene un gasto público y tengo que vender, no se preocupa de la productividad. La otra cosa, mientras se transforma la estructura productiva ecuatoriana, es necesario en forma temporal, como siempre lo he dicho, algún arbitrio que compense al sector exportador la pérdida de competitividad por el encarecimiento de las importaciones y la depreciación de hecho que sí ha habido de la moneda para el sector importador. ¿Qué quiero decir? Que los aranceles, las salvaguardas han elevado el costo de los bienes importados. Nadie en el Ecuador con 100 centavos puede traer
del exterior un producto que valga 100 centavos. Tiene que pagar 5% de salida de capitales, tiene que pagar aranceles, tiene que pagar salvaguardas, es decir, el dólar de importación no vale 100 centavos, vale 140, 150 centavos, pero el dólar de exportación solo vale 100 centavos. Entonces hay que buscar algún mecanismo temporal mientras suprimimos los aranceles y suprimimos todas las salvaguardas, que de hecho hay que, las salvaguardas, cupos, cuotas, hay que suprimirlas todas ya. Economista, justo que está hablando usted del tema de salvaguardas, las importaciones han disminuido en alrededor del 17% entre marzo y septiembre de este año, justamente por el tema de salvaguardias. ¿Usted cree que lo que esperaba el gobierno lograr con estas salvaguardias cumplió su meta o no ha cumplido, o más bien ha afectado en realidad a la economía? La economía no podía dejar de estar afectada con las salvaguardias. La economía está decreciendo, estamos en recesión, va a decrecer en este año y muy posiblemente en el próximo año, porque las salvaguardias fueron tomadas como una medida aislada y no preocupándose realmente de lo que es de fondo, cambiar radicalmente el modelo equivocado que se ha aplicado en el país. Y en este sentido, vuelvo a usar la analogía del paciente para decirle que el paciente, si tiene 15 cosas que le recetan, no puede decir, a ver, la primera sí, la segunda no, la tercera la mitad de la dosis, la cuarta la próxima semana, no, se va a morir. Entonces, el gobierno tiene que entender que va a matar a la economía ecuatoriana si no hace una receta completa, un programa completo. No se trata de poner un timbre cambiario o de poner tal o cual medida, se trata de una receta integral que salve al paciente. Y así como en junio advertí que venía una caída de depósitos y que eso iba a producir una implosión en la economía ecuatoriana, hoy advierto que si no se hace esto, tendremos una recesión permanente en el Ecuador, no habrá crecimiento, habrán días muy negros para la economía ecuatoriana. Economista, con respecto a la productividad que usted mencionaba, el actual gobierno, una de las cosas que ha querido, en este caso, incentivar y promover y dinamizar es la parte educativa, ¿no? Y más específicamente la educación superior, a tal punto que evidentemente crearon una nueva universidad, ¿no?, en la Amazonía, la Universidad Iquia, y esa universidad evidentemente para el gobierno nacional es lo que le permitiría en un futuro a los jóvenes realmente tener una alta calidad en cuanto a conocimiento y en cuanto a proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cree usted que la actitud del gobierno de dejar desamparadas de alguna manera a las universidades, por ejemplo, Politécnica de Guayaquil, la Escuela Superior Politécnica Litoral, la de Quito, la Universidad Politécnica Nacional, y darle un fortalecimiento a una universidad de la Amazonía, es lo que realmente le puede provocar este mejoramiento en el entorno académico de la gran mayoría de los ecuatorianos? Bueno, este es un punto muy interesante, ¿verdad? Independientemente de la Ley de Educación Superior, de la cual he oído muchísimas quejas, no soy un experto en la materia, no la he profundizado, estoy dedicado a la parte económica, pero oigo a los expertos que hay muchas cosas tenebrosas aparentemente en esa Ley de Educación Superior. Pero tomemos este caso de estas universidades, tanto en el Oriente cuanto la famosa universidad en la mitad del mundo. Si un inversionista privado hubiese tenido los recursos que se han puesto en esas universidades, ¿qué decisión habría tomado? Ciertamente fortalecer las politécnicas, que son unas universidades con un alto nivel, y se quiere tener, todos entendemos que en un país no pueden todas las universidades tener el mismo estándar. El Politécnico de París es de un estándar
altísimo. Las universidades, yo estudié en una de las universidades de más alto estándar en el mundo, conozco cómo funcionan y no se puede creer que todas sean iguales, pero si habían esos recursos, ¿cómo no fortalecer en Quito y Guayaquil, las dos ciudades más grandes? Escoja el gobierno la universidad que esté más cerca de poderse convertir en ese gran centro, invierta muchos menos recursos y tenga mucho más éxito. Hoy sabemos que ya es un fracaso esa universidad, Yashay, o como se llame, donde vergonzosamente profesores extranjeros ganan 4 y 5 veces lo que profesores nacionales ni siquiera vienen acá. Y ni siquiera vienen acá, y donde universidades, por ejemplo, estuve en la Politécnica del Litoral, sé del esfuerzo y la seriedad que durante décadas ha hecho un grupo humano de primer nivel por tener una universidad de nivel, y qué penoso es que con muchos menos recursos de los que se invirtieron en esa creación artificial, se hubiese podido tener una universidad ya establecida, de prestigio, de tradición, en un nivel muchísimo más alto. Bueno, pues siempre el tiempo es nuestro enemigo. Vamos a tener que despedir el programa, no sin antes agradecer al maestro, al economista Alberto Dajic Garzosi, por acompañarnos el día de hoy, por atender esta invitación cordial de la economista Leslie Rodríguez, con quien labora cercanamente, pues, y pues escuchar desde luego las últimas impresiones de nuestro invitado con respecto a las perspectivas de corto plazo que esperamos con respecto a las políticas actuales económicas, pues, y cuál es la recomendación para la audiencia de Radio Huancavelica. Bueno, yo tengo fe en el país. Yo creo que el Ecuador puede salir adelante. Lo que más me duele de lo que estoy viendo en el Ecuador luego de 20 años de exilio y que he regresado es que una situación que podía haberse manejado hace meses no se ha manejado, que siguen sin tomarse y darse los pasos correctos, y que una situación que puede arreglarse, corregirse, no se arregla, porque si uno tiene una enfermedad incurable, bueno, la acepta, pero si la enfermedad es curable y el paciente no quiere curarse, es de una tristeza mayor a tener una enfermedad incurable, porque si es incurable uno dice, bueno, ya, Dios sabrá por qué pasó, pero una enfermedad curable con alguien que obsesivamente rechaza curarse adecuadamente produce más dolor, porque uno sabe que es una vida humana que sí se puede salvar. Y eso es la economía del Ecuador. Esto no es más difícil que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y Alemania salió, pero con las políticas correctas, liberalizando la economía, eliminando todas las trabas a la producción, haciendo la reforma monetaria y tributaria que tenían que hacer, y salieron adelante en muy corto tiempo. El Ecuador puede salir, pero con el camino que vamos, parece que se quiere generar una recesión perpetua en el Ecuador. En todo caso, su mensaje de esperanza y de positivismo hacia la audiencia, hacia los ciudadanos ecuatorianos, y saber pues que efectivamente hay el camino correcto. Esta situación mal llamada de crisis, más bien restrictiva o contractiva, que no solamente en Ecuador sino alrededor del mundo, definitivamente se puede superar con los cambios correctos, con las políticas correctas y con las medidas económicas, hasta cierto punto comerciales correctas, que permitan atraer nuevas inversiones y darle sobre todo confianza a los agentes económicos, que es pues un elemento importantísimo en el desarrollo económico de toda economía y de hecho de toda sociedad. Con eso pues muchas gracias Adolfo, muchas gracias Leslie, Fernando, Gonzalo, gracias a la audiencia de Radio Huancavelica por acompañarnos una semana más, gracias a los que nos han acompañado a través de la web, el www.radiohuancavelica.com.es, y les recordamos que este programa se repite los días lunes y miércoles a partir de las 9 de la noche. Gracias a nuestro copanelista invitado el día de hoy, el economista Alberto Dajic, y pues con todos hasta la próxima, con infinito amor. Huancavelica 830 AM Radio presentó Economía y Finanzas.
esperando haber dado respuesta a muchas interrogantes dentro del mundo económico, economía y finanzas. Les agradecemos su atención a nombre de los economistas Adolfo Arias, Fernando Villamar y Gonzalo Cucalón, bajo la dirección del economista Dax Chica Cedeño. Economía y finanzas, con el auspicio de Banco del Pacífico, un banco para todos. Los invitamos a escuchar el reprise de Economía y Finanzas los lunes y miércoles a las 22 horas. Gracias por su atención.